Bendiciones, hermanos, que el Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, su Hijo amado, Redentor, Yeshua Hamasía, y el Espíritu de Jehová sea con ustedes y conmigo en este día en el cual pues vamos a escudriñar las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 22 al versículo 40. La palabra se titula Los que buscan a Jesús. Hermanos, en este día pues vamos a estar unánimes en este escudriñar y pues vamos a pedirle al Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que sea pues ministrando nuestras vidas, que sea derramando de ese Espíritu poderoso en tu vida y en mi vida, y que nos regale el discernimiento espiritual, también que nos permita comprender y asimilar su palabra, y que esta palabra pues caiga en buena tierra y dé frutos al 30, al 60 o al 100 por uno. Amén. Pues también que nos permita ministrar a otros, como siempre lo hemos determinado, para así hay un ensanchamiento del reino. Ustedes saben que la mies es mucha, pocos son los obreros, pero tú y yo podemos ser multiplicadores, ¿sí? Replicadores de la palabra del Señor, y poder ser un refrigerio para esas personas a través de esta palabra que estén necesitadas o sedientas de una palabra, o la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria sea para el que vive y reina eternamente. Vamos a estar implorando la presencia del Espíritu Santo de Jehová, porque escrito está en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está su presencia, y pues están ustedes y yo unánimes en este sentir pues de escudriñar la palabra, y que esta palabra nos nutra, porque es el alimento del verdadero cristiano. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces pues vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, Jehová, la bendición de su Hijo amado Redentor, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová. Libro de Juan, capítulo 6, versículo del 22 al 40. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición de nuestro Señor Jesús. El día siguiente, la gente que estaba buscando al otro lado vio que no había habido allí más que una sola barca. Antes de proseguir con esta palabra, este capítulo 6 de, de las Escrituras, pues habla de la alimentación a los 5,000. Cómo nuestro Señor Jesús multiplica los panes para poder alimentar a esta multitud que lo estaba escuchando. Y nosotros vamos a centrar en cómo el Señor Jesús después se desaparece, y cómo estas personas que habían sido alimentadas por nuestro Señor lo buscaban. Amén. Entonces, para que tengamos que sea a manera de una introducción, porque vamos a iniciar este capítulo en un versículo más adelante, y de pronto pues no vayamos a entender en qué consistía, o de dónde se había partido. Amén. Bueno, comenzamos en el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tremendo. Trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará para que porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día póstrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida, y yo lo resucite en el día póstrero. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es una palabra tremenda, hermano, que el Señor ha traído a tu vida y a mi vida en este día. Y pues vamos a desarrollarla para que el Señor sea nutriendo tu vida y mi vida a través de su santa palabra. El Señor había hecho la multiplicación de los panes, y como comienza el capítulo 6 hablando de la alimentación a los 5,000, muestra que nuestro Señor Jesús hizo una gran señal, un gran milagro al multiplicar los panes y alimentar a una multitud de 5,000. Luego el Señor se va y esta multitud lo sigue. Y comienza la palabra hablando a tu vida y a mi vida. El Señor Jesús te dice a ti y a mí en el capítulo, en el versículo 26 del capítulo 6. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, quiere hablar a tu vida y a mi vida en este día y decirte a ti y a mí que el Señor Jesús es el único que sopesa corazones, el que conoce las intenciones ocultas del corazón. Por eso siempre he sido tajante en declarar que nuestro Señor Jesús, Jehová de los ejércitos, no puede ser burlado. ¿Sí? Él todo lo sabe. El Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y el Señor le estaba declarando a esta multitud que no lo estaban siguiendo a Él por las señales que había hecho, sino por el pan que habían comido y porque se habían saciado. Y es lo que el Señor hoy quiere decir a tu vida y a mi vida. Y Dios nos guarde de que eso sea la motivación tuya y la mía por la cual nosotros buscamos a nuestro Señor Jesucristo, por la cual lo seguimos, por conseguir pan y saciarnos. ¿Sí? El Señor está diciendo a tu vida y a mi vida,
hijo, sígueme, sígueme por lo que yo soy, sígueme por lo que yo represento, ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso, ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, ese Señor Jesús que ofreció su vida en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida, que nos regaló un perdón inmerecido, ¿sí? Y que nos lavó con esa sangre preciosa. El acto más grande de amor que ha hecho Jehová de los ejércitos ha sido ofrecer a su unigénito en sacrificio por tus iniquidades y por las mías. Y entonces el Señor nos guarde a ti y a mí de seguirlo simplemente porque necesitamos de Él, porque necesitamos que nos bendiga, porque necesitamos que nos haga un favor, necesitamos que nos haga una sanidad, necesitamos que multiplique nuestro dinero, porque hoy en día muchas, pero muchas iglesias se han convertido en mercaderes de la fe, en mercaderes, predicando la prosperidad, ¿sí? Solo la prosperidad. Y entonces muchas personas persiguen esa prosperidad que el Señor Jesús puede entregar a tu vida y a mi vida. El Señor Jesús, Jehová de los ejércitos, es el dueño del oro y de la plata, hermano. Y si Él quiere, como enseña la palabra, en un día o en un abrir y cerrar de ojos puede enriquecer tu vida y puede enriquecer la mía. Pero también es cierto que en un abrir y cerrar de ojos te puede desechar a ti y me puede desechar a mí. Porque Dios es un Dios autónomo y Dios puede hacer como a Él le plazca. Imagínate que el Señor Jesús, nuestro Señor Jehová le dijo a Moisés, Moisés, yo tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. ¿Sí? Es decir que nada se mueve sin su voluntad. El Señor sigue diciendo, ¿quién se atrevería a acercarse a mí si yo no se lo permitiese? Por eso es que cuando nosotros, por su infinita misericordia, llegamos a sus pies, fue porque a Él le plació permitirnos el que tú y yo nos acercásemos a Él, porque Él nos conoció primero. Es decir, es más, el Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre porque ahí nos formó. Amén. La gloria sea para el Señor si usted lo cree. Y dice el Señor, sin mi voluntad nada es posible. Luego entonces, el Señor está demandando de ti y de mí esa fidelidad. Hijo, ya me has conocido, has visto mis milagros. El mayor milagro que Jehová haya hecho por toda la humanidad, ya lo repito nuevamente, es que ese verbo hecho carne haya descendido a esta tierra, se haya despojado de toda su magnificencia, de toda su gloria, de toda su majestad, se haya hecho carne, haya venido a este mundo y haya padecido en la carne, ¿sí? Por tus maldades y por las mías. Y haya muerto por ti y por mí, y no cualquier muerte, una muerte de cruz, enseña la Escritura. Una muerte de cruz. Y dice que fue sin abrir la boca, como ese cordero hacia el matadero. Y fue coronado con una corona de espinas, y fue crucificado, y fue clavado con clavos, fue lanzado en el costado por tus maldades y por las mías. Si eso no tiene ningún valor para ti ni para mí, estamos graves. Porque esa debería ser la motivación por la cual cada día nosotros perseguimos los pies del Señor. Por ese amor, como perseguir al Dios vivo por todos los favores recibidos, por esa vida eterna que te entregó a ti y a mí, porque nos lavó de la muerte eterna.
clavando todas nuestras inmundicias y dándonos vida por amor de su nombre. Por eso esa sangre del Cordero tiene poder y es la que nos guarda de toda maldad. Entonces, el Señor dice, no me están buscando por lo que has visto en mí, por lo que yo soy, por lo que yo represento, por ser ese Dios perfecto, Dios santo. Me están buscando por lo que puedan encontrar en mí, por lo que necesitan de mí, porque muchos necesitan ser saciados de tantas cosas materiales y el Señor está pidiendo que realmente lo que debemos anhelar en nuestro corazón, en nuestra mente y con todas nuestras fuerzas es saciarnos a nivel espiritual, de esa comida espiritual, que Él sea nuestro alimento espiritual. Porque el que lo hayamos podido recibir en nuestro corazón cuando hicimos esa oración de fe y nos despojamos de todas nuestras inmundicias y lo aceptamos como nuestro único Salvador, entonces Él se convirtió en nuestro único Dios. Si usted lo siente en su corazón, claro está, que Él es su único Dios, que usted lo ama a Él, bueno, que lo amamos a Él por encima de todas las cosas y que lo amamos por lo que Él es, no por lo que podamos recibir o conseguir de Él. Es tremendo esto porque Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce las intenciones, Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe cuando nos acercamos a Él cuál es la verdadera motivación del por qué le pedimos algo. Cuando necesitamos un favor del Señor, Dios, yo quiero esto, el Señor automáticamente sabe por qué lo quieres, ¿sí? Y muchas veces creemos que podemos engañar a Jehová. Resulta que no es así. Muchas veces, siempre lo he dicho, recibimos cosas que anhelamos de Dios por sus infinitas misericordias, aún sabiendo el Señor que no le vamos a ser fieles. Porque muchas veces les hacemos votos al Señor y cuando lo recibimos pensamos que Dios nos los entregó por eso, porque nosotros le vamos a ser fiel. No, resulta que no, muchas veces no cumplimos esos votos. Porque nosotros tenemos, pues, la tendencia a ser infieles. Pero Dios los entrega por amor de su nombre. Porque Él no puede hacerse mentiroso ni faltar a su palabra. Resulta que Dios no deja que su palabra caiga a tierra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios muestra su fidelidad. Y los que terminamos quedando mal somos tú y yo. Cuando verdaderamente reconocemos que somos unos infieles. Porque cuando recibimos el favor del Señor nos olvidamos. Y se nos olvida que teníamos un compromiso con el Señor. Pero resulta que los insensatos somos nosotros. Dios llevará cuenta estricta de todo lo que nosotros hagamos. Amén. Entonces, quería mostrarte a través de un pasaje cómo el Señor, cómo el Señor Jesús conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El Señor está diciendo a tu vida y a mi vida, hey, me están buscando porque necesitas un favor. Hey, me estás buscando porque necesitas de mí algo en específico. No me estás buscando por lo que soy. Me estás buscando por lo que puedas conseguir a través de mí. Amén. El mismo libro de Juan, en el capítulo 4, habla un pasaje bien hermoso que es el Señor Jesús y la mujer samaritana. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición de ese Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Amén. Capítulo 4 del libro de Juan, versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos,
Salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tremenda palabra. El Señor Jesús le decía: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Es decir, que el Señor conoce quiénes somos tú y yo. Amén. Había tenido 5 maridos. No los iba a tener uno cada día. Es decir, que el Señor conocía su pasado y estaba conociendo su presente con solo mirarla, diciéndole que ese marido que tenía ahora no era su marido, sino ajeno. Pero también conoce nuestro futuro. Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, antes que cantó el gallo, Pedro lo negó 3 veces. Y dice que cuando Pedro se acordó de las palabras del Señor, lloró amargamente en su corazón. Entonces, ¿quién sopesa corazones? ¿Quién conoce las intenciones si no es nuestro Señor Jesús? ¿Cómo lo burlamos entonces? Si él sabía que toda esa multitud lo seguía simplemente por saciarse de pan y no por lograr la vida eterna, por conseguirlo y lograrlo a él. Le estaba diciendo a esta samaritana: conozco tu pasado, sé quién eres, sé lo que tú eres. Y le decía a Pedro: Pedro, no me impresiones. No me impresiones diciéndome que vas conmigo hasta la muerte, porque de cierto os digo que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Entonces, ¿cómo lo impresionamos? ¿Cómo lo engañamos? ¿Cómo burlamos al Señor si Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, y lo mismo conoce de mí? ¿Cómo? Es tremendo. Por eso cuando nos acercamos a ese Dios vivo, necesitamos hacerlo en espíritu y en verdad.
¿Qué es lo que el Señor quiere decir a tu vida y a mi vida hoy? Búscame en espíritu y en verdad. Búscame por lo que soy. Búscame por lo que he hecho por ti. Búscame por mi amor. Búscame por mis misericordias. No me busques por recibir favores. De cierto os digo que tengo todo el poder para darte lo que tú quieras en tu corazón, pero necesito que me ames por lo que yo soy, porque soy ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, porque soy el pan de la vida, porque soy el agua viva, porque dice la palabra que Él es la puerta de las ovejas, porque Él es el león de la tribu de Judá, por lo que Él es, por lo que Él representa, por lo que te formó en el vientre de tu madre a ti y a mí. Nos formó en el vientre de nuestras madres y nos trazó propósitos. Por eso nosotros debemos anhelar cada día y decirle, como enseña la Escritura, Dios, cumple tus propósitos en mí. Es tremendo esto. Cuando el Señor te está invitando a ti y a mí que lo amemos en espíritu y en verdad, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, pero en espíritu y en verdad, por lo que Él es, por lo que Él vale, no por lo que podamos conseguir a través de Él. Hay muchos que le hacen tantos votos al Señor y piden tantas cosas de Él y cuando lo reciben se olvidan del Señor. Hay muchos que solo quieren a un Dios bombero que les apague ese fuego, ese incendio por el cual están pasando. O lo buscan cuando están atravesando un desierto, como ese pueblo infiel que sacó de Egipto, rebelde, que veía tantas maravillas, tantos milagros, tantos prodigios, pero aún así murmuraba de Jehová. Aún así lo ponía a prueba, aún así era incrédulo, aún así su corazón corría tras los vales. Y el Dios del cielo, el omnipotente, Él no quiere ver eso jamás, no lo quiere ver más, ni en tu vida ni en mi vida. Porque bástate ya el tiempo pasado para comportarse de esa forma. Porque quiero gente fiel, gente transparente, que me ame en espíritu y en verdad y por lo que yo soy, por lo que valgo, no por lo que quieran de mí. Amén. El Señor sigue diciendo a tu vida y a mi vida en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, no por la que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Dios Padre. Ey, no trabajes por lo que perece. El mundo y sus vanidades son cosas pasajeras. Trabaja por la vida eterna. Trabaja por esa vida eterna. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, dice el Señor. Trabajemos por agradarlo y por conseguir esa vida eterna. Y eso es algo tremendo, que demanda mucha fidelidad, mucha santidad, doblegar nuestro orgullo, ¿sí? Eso es negarse uno mismo, como enseña la palabra. El que quiera, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Sígame. Y usted tiene que aprender a negarse a usted mismo, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, Jehová, sino como tú. Aprender a ser obediente, aprender a hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. Eso no es fácil. Eso no es fácil, pero es necesario. Eso no es fácil, pero es necesario. Así que no es una opción. Eso es un deber. ¿Sí? La gloria sea para él. Isaías, en su capítulo 55, el Señor está hablando a tu vida y a mi vida.
La misericordia de Jehová es gratuita para todos. Enseña la palabra. Y el Señor te enseña a ti y a mí, en el versículo 1 del 55 de Isaías, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes con David. Hey, ¿por qué gastas el fruto de tu trabajo en lo que no es pan? Si bien es cierto que necesitamos un alimento físico, porque estamos vivos, pero necesitamos un alimento espiritual. Y muchas veces nos desgastamos en cosas que no edifican. Esto no lo estoy llevando al plano físico. Esto es lo que el Señor te está mostrando a ti y a mí en el plano espiritual. ¿Por qué desperdicias tu tiempo en lo que no edifica? ¿Por qué desperdicias tu tiempo en lo que nada tiene que ver conmigo? En uno de los videos anteriores le ponía un ejemplo de cuando te llega el reporte de Facebook y te dice, varón, sierva, este día, en esta semana, pues, en el reporte indica que estuviste un 5% más, ¿sí? Presente, 5 horas más. O cuando estás disminuyendo el tiempo que le inviertes al Facebook, te dice, oh, disminuyó tu tiempo. Y te mandan un reporte. Pero, ¿cómo es el reporte? ¿Cómo es tu reporte con Dios? ¿Cuál es el reporte? Yo te decía, te llegó, cuando te llega a ti el reporte de allá del Dios vivo, te dice, hijo amado, sierva amada, varón de Dios, esta semana me dedicaste 5 horas más de tu tiempo. Lo invertiste en mí, porque el tiempo que usted le invierte al Señor no es pérdida, eso es ganancia. O el Señor se entristece y te dice, oye, varón, no me dedicaste ni un minuto. Te olvidaste completamente de mí. Porque vengo un video de 1 hora y no, eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Pero resulta que mis videos no son de 15 minutos, porque en 15 minutos usted no edifica. Si es que usted comienza a hacer un video de 15 minutos para hablar lo que usted piensa, no, yo hablo por la palabra. Yo le cito la palabra y le abro lo que el Señor demanda, no lo que yo creo ni lo que yo pienso. Porque yo le pido al Señor que me use como su boca, no que ponga palabras encarnadas en mí para hablarle a usted. Yo no le hablo ni de mis experiencias, ni lo que yo pienso, yo le hablo palabra de Dios, lo que Dios está demandando de tu vida y de mi vida, porque esta misma palabra que te habla a ti, me está redarguyendo a mí, me está confrontando a mí, es más, me está edificando, sea para lo que Dios envió la palabra, a ti y a mí. Yo no vengo aquí a creerme que soy santo, no, y siempre lo he dicho, la palabra de Dios, como yo soy el que la llevo a sus vidas, me da más palo a mí. Porque yo no puedo llegar a decirte algo, ¿sí? A predicarte algo que yo no estoy aplicando. Me da duro. Porque yo soy el que estoy poniendo la cara. Pero la gloria sea para el Señor. No es fácil. Pero me gozo en poder ser un instrumento para el Señor Todopoderoso. Como lo debes anhelar tú también tú. Porque el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que seamos buenos administradores de la multiforme gracia que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Si usted lo cree, dele la gloria a Jehová. Amén. El Señor está diciendo a tu vida y a mi vida en Mateo 6:33. Buscad de Dios
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que queremos de nuestro Señor Jesús nos serán añadidas. Amén. Señor es bueno. El libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice a tu vida y a mi vida: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú anheles en tu corazón, todo lo que anhelemos, cosas materiales, físicas, todo os será añadido, porque nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro espíritu estará en ese Dios vivo. Y el Señor, que sopesa corazones, sabrá que lo estamos buscando en espíritu y en verdad. Y ahí entonces dirá: ahí mi hijo amado, en el cual mi alma encuentra contentamiento. Amén. Pero que no diga: ahí viene otra vez mi hijo, se acordó de mí. ¿Y ahora qué necesitas? Porque me tenías olvidado. ¿Qué necesitas ahora? Cuando usted y a mí nos buscan simplemente por favores, porque simplemente quieren conseguir algo, usted debe sentir algo, ¿cierto? ¿Qué sentirá? Lo mismo que usted siente, lo debe sentir el Señor. Entonces, no le haga a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Y enseña el Señor con el prójimo. ¿Cuán más no hacerlo con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahí está la bendición. Siguiendo con el libro de Juan, la palabra, el Señor Jesús hablaba a tu vida y a mi vida. Decía el Señor: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú? ¿Qué señal pues haces tú para que nosotros creamos? ¿Qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y ellos le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, no lo dio. Mas mi Padre, Jehová de los ejércitos, os da el verdadero pan del cielo, a Jesús, al Verbo hecho carne. ¿Sí? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué obras has hecho tú? ¿Qué señales? Les acababa de multiplicar los panes para alimentar a 5,000 en sus ojos. Y lo estaban buscando porque querían seguir saciándose con ese pan. Y todavía le estaban demandando señal. ¿Cuántas cosas puede haber hecho el Señor en tu vida, en mi vida? Y Dios nos guarde de seguir necesitando más señales, porque aún así la incredulidad se mantiene viva en ti y en mí. ¿Qué más señales? Y hablamos de señales ahora. Pero le estaban diciendo: danos de ese pan. Tan ciegos espirituales estaban que no estaban entendiendo que Él era el pan de vida, como lo era la samaritana, que le estaba pidiendo: dame de beber de esa agua para que yo no tenga que volver más a sacar agua de este pozo. Lo mismo querían ellos, ese pan que Él les podía brindar, sí, porque estaban ansiosos de saciar sus vientres, de saciar la parte física.
la sed física, el hambre física, no la sed y el hambre espiritual, es decir, hambre y sed de su palabra, de la palabra de Jehová que es Jesús de Nazaret. Por eso el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de mi boca vivirá el hombre. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Jehová? La palabra de Jehová es Jesús de Nazaret, el cumplimiento de su palabra. Es tremendo, es tremendo. Y el Señor decía, quieren, todo esto es, están ciegos, están necesitando de señales, de prodigios, pero aún así el Señor ha hecho tantas cosas en nuestras vidas y aún seguimos dudando. Seguimos dudando. Y es tremendo. Y el Señor se duele en su corazón. Ellos planteaban el ejemplo y decían, Moisés nos dio el maná. ¿Qué nos muestras tú? Y vamos a esa palabra y él les dice que ellos le dicen que ese era el pan de vida y el Señor le dice, no, de cierto digo que ese no era el pan de vida. El verdadero pan de vida lo ha dado nuestro Señor Jehová y es el que ha descendido de los cielos. Él se estaba diciendo, el pan de vida soy yo, el único que tengo poder para regalar la vida eterna, porque ese maná no dio vida eterna. Y vamos a tocarlo, pero antes de tocar el maná, como vamos a ver las incredulidades que podemos tener tú y yo, como tocaron Moisés, pues vamos a tocar Moisés, ¿no? Éxodo 4, libro de Éxodo, porque el maná es Éxodo 16. Vamos al libro de Éxodo capítulo 4, el 1 en adelante. Enseña la palabra. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. ¿Sí? Él le dijo, échala en tierra, y él le echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Primera señal. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún así, y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego,
por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hablar. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Jehová le había mostrado 3 señales a Moisés: la vara que se convertía en culebra, la mano que se volvía leprosa y el agua que se tornaría en sangre. Y Moisés todavía le pregunta y le dice al Señor: Señor, yo no soy bueno en el habla. Y el Señor viene y encima le dice: hey Moisés, ¿quién creó la boca? Si has visto 3 señales, ¿acaso no es fácil para mí poder hacer que de tu boca salgan palabras que honren mi nombre? Y seguía dudando, y el Señor se enoja. Moisés, un varón que había visto grandes prodigios. Entonces, no me diga: no, yo no soy incrédulo. No, porque no se engaña a sí mismo. No nos engañemos, ¿cierto? Porque siempre habrán cosas más sorprendentes. Y necesitamos confiar plenamente en el Dios vivo. Se enoja y le dice: ¿acaso no conozco yo a tu Aarón? Aarón no estaba con él, pero el Señor conoce quiénes somos. El Señor sabe quién eres tú, quién soy yo, el que sopesa corazones, el que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y el Señor no va a poner carga más allá de la que tú y yo no podamos llevar. Y si el Señor le estaba diciendo a Moisés: ve y habla, es porque Él tenía el poder para que fuera y hablara. Él era el instrumento que el Señor quería utilizar. Pero no, Moisés decía que no, que él no, que mandara. Y el Señor entonces tiene que recurrir a Aarón. Y le dice: ve, que yo sé quién es Aarón, yo sé que él es un levita que habla bien, que cuando te encuentre por allá se gozará en tu corazón. Conoce nuestro futuro. Él sabía que eso iba a pasar. ¿Cuántas veces el Señor no ha querido hacer tantas cosas a través de ti y de mí? Y nosotros: no, Señor, mira, vamos con fulanito, mira, porque es que necesito que fulano me ayude, porque no creemos, no nos sentimos capacitados, no nos sentimos con la fundamentación, no nos sentimos: hey, ni tú ni yo hacemos la obra. Nosotros somos los instrumentos a través del cual ese brazo poderoso se quiere glorificar. Y si Él determina que puedes tú y que puedo yo, es porque Él todo lo sabe. Entonces, a veces, en vez de volvernos instrumentos de bendición, nos volvemos piedras de tropiezo. Y Dios nos guarde. Entonces, ahí tienen el ejemplo de Moisés. Pero vámonos a Éxodo 16, donde habla del maná. Y cómo este pueblo, como podemos haber sido tú y yo y muchos, que viendo las maravillas, la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesús, todavía no estamos conformes, todavía no estamos creyendo, todavía no estamos satisfechos por las obras. Necesitamos una prueba más, ¿sí? Un milagro más, una ayuda más, porque todavía no estamos seguros. El libro de Éxodo capítulo 16, en su versículo 1, te enseña a ti y a mí la palabra. Dios da el maná. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel:
Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Le iba a entregar una porción. Y el Señor había establecido esto porque el Señor quería probar si tú caminas conforme a lo que Él determina, si tú haces su perfecta voluntad, si nosotros, perdón, hacemos su perfecta voluntad, si nosotros nos movemos conforme a lo que Él quiere o hacemos lo que nosotros queremos. Amén. Y sigue hablando la palabra en el versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis para cada uno los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. El Señor es quien da nuestra provisión. Por eso el Señor es Yahvé Jireh, Dios de toda provisión. Y la daba diaria, para que tú y yo, como muchas veces le han entregado las bendiciones racionadas, para que entendamos que eso proviene de Él. Para que tengamos la necesidad de estar junto a Él. Porque si nos separamos de Él, se pierde la bendición. Hasta ese punto ha llegado Jehová. Hasta ese punto ha llegado su amor y su misericordia. De que tenga que usar esa estrategia para que no seamos esos desobedientes y malagradecidos que luego de que reciben la bendición se apartan de Él. Porque si el Señor entregara provisión para un mes, o para un trimestre, o para un semestre, entonces resulta que ese tiempo en el cual estás lleno de bendición, te olvidas del Señor. Pero como la recibías a diario, entonces lo tienes más presente. Y es lo que el Señor hoy te dice a ti y a mí: hijo, ámame por lo que soy. Ámame por lo que soy. Y abriré las ventanas de los cielos sobre tu vida y mi vida. Porque Dios es un Dios justo, un Dios fiel. Los infieles somos tú y yo. Los infieles somos tú y yo. Y sigue el Señor diciendo a tu vida y a mi vida en el libro de Deuteronomio 8. En el libro de Deuteronomio 8 muestra que en el versículo 2 el Señor le dice a ellos: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando tú escuchas esa palabra, tú y yo, para mí
me redarguye, ¿no? Sentir que el Señor me permita entender por qué los desiertos, por qué la escasez, me permita a ti y a mí, porque si no lo quieres entender, ya es otra cosa. Que el Señor hoy te quiera decir del por qué los desiertos que has sobrepasado, del por qué las necesidades, del por qué la escasez, porque el Señor quería probar tu corazón y mi corazón. Porque dice, en estos años te he afligido, te he pasado por desiertos para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Resulta que el valor del oro se prueba en el fuego. El valor del oro se prueba en el fuego. ¿Sí? Si habías de guardar o no mis mandamientos, si habías de serme fiel o no. Eso solo lo podía determinar, solo lo podía conocer el Señor, solo lo podía observar mirando cómo tú y yo nos desenvolvíamos a lo largo de estas situaciones. Y dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, porque muchos quieren ver milagros y prodigios, muchos quieren ver el maná del cielo. Hermano, ¿usted quiere ver el maná? Sí, pero lo quiere ver, hermano, para usted poder ver el maná, para poder usted ver la gloria de Dios, usted obligatoriamente, necesariamente se tiene que encontrar en un desierto, porque ese es el único lugar donde Dios derrama su gloria a través de ese maná. En el desierto, en el sufrimiento, en la escasez. Usted no va a ver el maná en la abundancia, porque en una abundancia usted no va a comer maná. Por eso dicen que Coca-Cola mata tinto y habiendo pollo, ¿quién come caraota? Y todo eso, porque es una realidad. En la abundancia usted no se va a llevar una comida, una cuchara de arroz blanco. Usted no va a encontrar un plato de arroz blanco en su mesa. ¿No? En abundancia usted tiene para comer cosas mejores. Es decir, que solo el maná lo puede lograr ver en una escasez, en un desierto. Y dice que muchas veces nos ha alimentado con cosas y nos han llegado bendiciones de donde nosotros menos lo esperábamos, ni de personas que no conocíamos, para hacernos saber que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es una palabra tremenda. Si usted no la atesora en su corazón y si esta palabra a usted no le estremece, varón, yo no sé de qué está hecho usted. Pero esto debería sensibilizar su alma, su mente y su espíritu. Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces, el libro de Juan, nuestro Señor Jesucristo dice, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 37. Amén. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Todo el que se ha arrepentido de toda su maldad y ha permitido que el Señor del cielo, que Jehová de los ejércitos, lo lave con la sangre preciosa de su Hijo y ha llegado a sus pies, Él no lo echa fuera. Dios no desprecia a nadie. Es más, enseña la palabra que Dios ha escogido de lo vil y menospreciado para humillar a los sabios. Porque muchas veces nosotros despreciamos a muchos, pero nosotros no sabemos los propósitos que tiene Dios con esas personas, porque a esa prostituta, a ese ladrón, a ese asesino, a ese mendigo, a esa persona recicladora, si Dios le place, lo levanta, lo exalta a lo sumo, lo levantará del muladar, como enseña la palabra. Para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios hace muchas cosas que para el hombre parecen locura. Y el Señor dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite. Yo no voy a perder nada. No voy a perder nada.
Por eso el mismo libro de Juan, en su capítulo 5:30, te enseña a ti y a mí. En el capítulo 5, versículo 30 del libro de Juan, el Señor dice, nuestro Señor Jesús dice a tu vida y a mi vida, no puedo hacer yo nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre, Jehová. Nuestro Señor Jesús es un Dios de amor. A pesar de que tú y yo pecamos, a pesar de que tú y yo caemos, a pesar de que tú y yo hemos resbalado, a pesar de tantas cosas, el Señor siempre está teniendo misericordia. Siempre está teniendo misericordia. Siempre. Nosotros a veces, los hombres, somos los que queremos emitir juicios y que a aquellos les sobrevengan enseguida el juicio de Jehová. Pero para nosotros, misericordia. Para nosotros, no, Padre, ten misericordia, Padre. Y aquello, Señor, no te olvides, Señor, pon por obra tu palabra. Nosotros, los hombres, el Señor Jesús es misericordioso. En el libro de Lucas, en el libro de Juan, primero quiero mostrarle esto. Juan 3, una palabra preciosa. Tanto es el amor, como lo había dicho ahorita, el acto de amor más grande que ha hecho el Señor es ofrecer a su unigénito por tus maldades y mis maldades. Y el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, lo ratifica. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que me ha dado a su hijo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gloria sea para el Señor. Amén. Entonces, Dios es amor, hermanos. Dios es lo más perfecto, lo más sublime. Nuestro Señor Jesús nos ha dejado muchos ejemplos de misericordia, de piedad, de amor. Y ese es lo que deberíamos practicar. No es fácil, pero si entendemos que el espíritu que el Señor ha puesto en tu vida y en mi vida es un espíritu de amor, entonces eso se tiene que ver reflejado en tu vida y en mi vida. Amén. El libro de Lucas ya el tiempo apremia. En el libro de Lucas 6, en el libro de Lucas, en el libro de Lucas 9, versículo 51 al 56, enseña la palabra que Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Y con esto voy a mostrar el amor del Señor, ¿cierto? Cómo el Dios es misericordioso y a pesar de que nosotros pecamos, nos equivocamos, fallamos, siempre está teniendo misericordia. Amén. Dice, enseña la palabra, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba nuestro Señor Jesucristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. La palabra ya nos había enseñado, cuando la samaritana, que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Entonces, enseña la palabra en el versículo 23, 53 del capítulo 9 de Lucas, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, no recibieron a Juan ni a Jacobo porque tenían apariencia de judíos. Y los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tenían el poder. Porque el Señor dijo, cosas mayores que yo harán en mi nombre. Amén. Entonces, entonces volviéndose él, los reprendió, diciéndole, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? ¿Ah? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros sois de un espíritu de amor. Por eso el Señor dice en su palabra, yo no os he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y les dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es decir, déjalos, yo después arreglo con ellos, pero todavía mi misericordia está con ellos, como lo hizo contigo y conmigo, cuando cometimos tantas inmundicias, tantas iniquidades, tanta maldad. El Señor, si estamos hoy vivos y estamos bajo su cobertura dentro de su redil, es porque siempre prolongó sus misericordias contigo y conmigo. Amén. Dios es un Dios perfecto de misericordia que hoy quiere decir a tu vida, varón, sierva que me estás escuchando, y a mí, ¿por qué me estás buscando? ¿Me estás buscando porque me amas? ¿Me estás buscando por lo que yo soy? ¿Me estás buscando en espíritu y en verdad? ¿O me estás buscando por lo que puedas sacar de mí? Por algo que necesitas de mí. Por algo que quieres que yo te ayude. Y dice, ese no es el propósito. Yo quiero que me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas por lo que soy, para que me sirvas en espíritu y en verdad, para que seas un buen administrador de la multiforme gracia que he puesto en ti y en mí, para que se ensanche ese reino, para que su palabra llegue hasta lo postrero de la tierra. Y quiero cerrar este video como dijo Pablo, ese varón, a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10. Esa es una palabra tremenda y ese es el análisis que debemos hacer tú y yo, una introspección, ¿sí? Una autoevaluación en el que verdaderamente, porque usted puede engañar a Raimundo, todo el mundo, menos su conciencia, ni a Dios. Eso es, usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios no. Y a usted, a su corazón, a su conciencia, tampoco. Entonces, el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, no sería un verdadero siervo de Cristo, dice Pablo. Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería un verdadero siervo de Cristo. Porque lo que debemos anhelar en nuestro corazón, hermano, es robarle el corazón a ese Cristo vivo, al Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, al que derramó esa sangre por ti y por mí, por amor a esa misericordia. Esto es una palabra tremenda la que el Señor ha querido atraer a tu vida y a mi vida en este día, hermosa. Me parece hermosa. Siempre digo, toda palabra que nos redarguya es una palabra que nos edifica porque nos permite examinarnos, nos permite mirar cómo estamos, nos permite evaluarnos, porque a veces creemos que todo lo estamos haciendo bien y es necesario que el Señor nos redarguya y nos diga, hey, vas bien en esto, pero también necesito que mejores esto, ¿sí? El único que conoce y sopesa tu corazón y mi corazón es Jesús de Nazaret. A Él sea toda la gloria, toda la exaltación, toda la alabanza. Yo no conozco cuál sea tu situación, conozco la mía, no completamente como nos conoce nuestro Señor Jesús, pero hoy el Señor nos está invitando a eso, a que lo amemos en espíritu y en verdad, por lo que Él es.
y le demos el verdadero valor, lo que Él se merece como ese rey, que no lo estemos buscando porque queramos recibir algo de Él, no, por lo que Él es, porque ese es el Dios que nosotros necesitamos predicar, glorificar delante de todos, si estamos siendo obedientes a su palabra. Yo los amo mucho en el amor de Cristo, me gozo por esta palabra, hermano, que esta palabra haya sido de mucha edificación para tu vida y para mi vida, edifique a otros, comparta la palabra, porque esta es la que nos da el crecimiento, es nuestro alimento y pues necesitamos cada día mejorar, ir despojándonos de todo lo que nos dañe, ¿sí? De todas esas secuelas del viejo hombre. No es fácil, pero necesitamos mantenernos en la lucha, en la brecha y siempre guerreando por conseguir estar siempre sujetos de la mano de nuestro Señor. Bendiciones para todos. Padre, siervo inútil soy, lo que me has mandado a hacer eso he hecho, lo que me has mandado a decir eso he dicho. Señor, el que tenga oído oiga y el que no, pues deje de oír. La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesús, y si el enemigo pues ha de salir contra tu vida y contra mi vida por un camino, por 7 caminos tendrá que huir delante de nuestra presencia, porque es Jehová de los ejércitos el que pelea por nosotros. La convicción de que el Señor nos guarda en todo momento. Amén. La gloria sea siempre para Él. Dios me lo guarde, Dios me los bendiga grandemente y pues nos estamos viendo en el próximo video, en el próximo escudriñar de la palabra. La gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.